Hechos capítulo 16. Estamos analizando el capítulo 16 del libro de los Hechos, bajo el tema general, la aquiescencia de Dios. Esta es la parte 3 de nuestro estudio. Y hoy vamos a ver, hermanos, la aprobación de un ministerio. La aprobación de un ministerio se ve en la salvación de los que Dios ha llamado. Y cuando hablo de un ministerio, me estoy refiriendo al ministerio en manera muy específica y oficial dentro de la iglesia, que es el pastorado. La aprobación de un ministerio se ve en la salvación de los que Dios ha llamado. Es lo que vamos a observar, hermanos, en esta mañana respecto a la aquiescencia de Dios. Hemos estudiado desde el inicio de este capítulo cómo es que la obra de Dios, en específico la obra misionera, se ha llevado a cabo por Pablo y por su equipo. Vimos también cómo fue que el silencio de Dios es una forma de aprobación. Cuando se está siguiendo la voluntad explícita de Dios, no necesitamos de más confirmación en el proceso, simplemente la consecución de esa voluntad. A veces nos detenemos mucho, paso a paso, y está bien que queramos nosotros comprobar cómo vamos, pero si está definida la voluntad de Dios claramente en nuestras vidas y la hemos visto en su palabra, no necesitamos detenernos en ese proceso cada momento de nuestra vida para poder confirmar si es lo que Dios quiere. Por supuesto que si la voluntad de Dios está clara, entonces sigamos, pero ahí donde el silencio de Dios se manifiesta como su aquiescencia, es decir, Dios da su aprobación. Y así fue como Pablo, al separarse de Bernabé y tomar a Silas en su lugar, no estaba Pablo modificando de ninguna manera el plan original y conformando el suyo, no. El silencio de Dios estaba aprobando esta iniciativa de Pablo, que por cierto era una iniciativa nueva. No era una implementación de la primera iniciativa de Dios. Pablo tenía el deseo de ir a las iglesias y de llevar la carta de confirmación en la fe en Jesucristo, única y solamente para poder entonces establecer que esas iglesias no tuvieran más problemas con el judaísmo. Cuando Pablo termina este viaje de confirmación, entonces es cuando Pablo quiere seguir la obra misionera. Y ahí sí, el Espíritu Santo entonces comenzó a manifestarse de manera explícita en lo que él quería. Porque le comienza a decir cuál es el rumbo a tomar y les prohíbe en primer lugar ir a el Asia proconsular. Dice, allá no van a ir. Y no sabemos cómo fue que se los dijo. Pero Pablo y su equipo entendieron que no iban por Asia proconsular. Entonces dijeron, vamos al norte, y se enfilaron al norte y les vuelve a impedir el Espíritu Santo que vayan al norte. Así que no les queda en este momento más que ir a la costa, y llegan a la costa donde reciben un llamado tan explícito de parte de un hombre macedonio para que vayan a Europa e inician en ese continente la obra de evangelización. Así que la razón de por qué esta fue tan explícita esta visión es porque la obra misionera es una obra exclusiva en cuanto al llamamiento y a la dirección a seguir que es del Espíritu Santo. Esto es muy importante. No se trata que cualquier persona trate de ir a donde quiere y donde siente una inclinación y donde piensa que le va a ir bien o donde ve condiciones buenas o ad hoc para poder ir. No se trata de eso. La obra misionera es de una exclusividad en cuanto a la dirección y las personas para ir del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, cuando quiere iniciar otra vez la obra misionera, lo detiene el Espíritu Santo. Lo anterior podías ir bien, ir y confirmar a las iglesias con sus cartas, y estoy de acuerdo con eso, y ahí hay silencio. Pero ahora si quieres ir a la obra misionera, yo te digo el rumbo y quiénes son los que van contigo. Así que cuando Pablo se enfila para continuar la obra misionera, se va precisamente a la costa. Y ahí en la costa es donde Dios ahora le va a mostrar el camino a seguir. Ahora veremos cómo es que Dios manifiesta esta aprobación o aquiescencia en cuanto a la labor ministerial que estamos realizando.
Por eso he llamado esta mañana a nuestro título que la aquiescencia de Dios es la aprobación de un ministerio, es la aprobación de un ministerio cuando se ve la salvación de los que Dios ha llamado. Esto es muy importante, hermanos. Y aunque tiene que ver con el área ministerial que nos enfoca precisamente a quienes trabajamos aquí en esta parte, dentro de la iglesia, también tiene que ver mucho en la labor que cada uno de ustedes hace ministerialmente dentro de la iglesia. Cualquier labor que nosotros hagamos dentro de la iglesia, sea enseñar, sea el cuidado de niños, sea cualquiera de las áreas donde nos enfoquemos nosotros a trabajar o hacer dentro de la iglesia, que va desde la música, la limpieza y cualquier otro ministerio o servicio, siempre debe estar enfilado en la consecución del cumplimiento del mandato de Dios, que es la salvación de los que Dios ha llamado. Si no hay esa perspectiva en nosotros, ni ministerial, en los pastores, si no estamos buscando precisamente esas personas que Dios ha llamado, si en ti como maestro de niños o de damas o de jóvenes o de quienes sean, no estamos buscando este propósito, si nos enrolamos en cualquier otra cosa y le damos el énfasis en ello, no existe la aprobación para tal ministerio. Estamos fuera de orden ministerial. Por eso, la aquiescencia de Dios es la comprobación de un ministerio en la salvación de los que Dios ha llamado. Si no estamos perfilados a esto, si ese no es nuestro perfil, si esa no es nuestra meta a la cual queremos llegar y quizás no sea la última, pero la meta que sí debe ser necesaria, entonces dicho ministerio no tiene la aprobación de Dios. Así que vamos a ver ahora en esta mañana cómo es que Dios manifiesta su aprobación en cuanto a la labor ministerial que estamos realizando, tanto los pastores como los líderes en cualquier ministerio que desarrollen. Solo que antes de ver este pasaje y esa aquiescencia de Dios allí, voy a establecer una de las formas en que Dios sigue hablando hoy día. Porque Dios sigue hablando, hermanos. Dios sigue hablando hoy día. Y hemos visto que Dios habla por medio del silencio y aprueba. Y que Dios habla de forma explícita, en su momento con visiones, como aquel varón macedonio, y aprueba lo que está haciendo. Pero hoy vamos a ver que Dios también habla espiritualmente. Dios habla espiritualmente. Y antes de que confundamos la expresión espiritualmente, como si fuese algo oculto o místico, o algo relacionado con trances o mediums o cosas como estas, que no es nada de eso, la espiritualidad en los términos y en el contexto bíblico siempre tiene que ver con la vida que da el Espíritu Santo. Él es el dador de la vida espiritual y por tanto la espiritualidad de un creyente tiene que ver en la relación que tiene un creyente con el Espíritu Santo. La vida espiritual es otorgada por el Espíritu Santo, pero esa espiritualidad tiene que ver con la relación que tenemos nosotros con el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de ahí se va a manifestar Pablo en todo un tratado acerca de la espiritualidad del creyente y la relación del creyente con el Espíritu Santo. Dice los versículos 5 al 11 a este respecto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nuestros pensamientos, hermanos, están perfectamente delineados en la medida de las cosas que pensamos. En las de la carne, ese es tu énfasis en la vida, pensando en las cosas de la carne, entonces eres de la carne. Pero si piensas en las cosas del Espíritu, es porque eres del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo deseo, todo designio de la carne es una enemistad contra Dios. Es decir, te opones a Dios. Piensas en las cosas de la carne, estás oponiéndote a Dios. ¿Y por qué piensas en las cosas de la carne? Porque eres de la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y tampoco pueden. No puede nadie sujetarse a la ley de Dios si no es del Espíritu. Ahora dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros, y aquí deberíamos incluirnos todos, deberíamos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que la vida espiritual la da el Espíritu, y la espiritualidad es la relación que tenemos con ese Espíritu Santo. Así que bien podemos decir de pronto a nosotros que nos salió el viejo hombre, y algunas veces eso sucede cuando estamos hablando de manera inapropiada, cuando estamos pensando incorrectamente. Pero cuando nos ocupamos de la carne y nuestros pensamientos son de continuo cosas de la carne, eso es lo único que manifiesta, es que eres de la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne morirán. Morirán. Así que, hermanos, la espiritualidad no es más que simplemente una relación correcta, adecuada, creciente, continua con el Espíritu Santo. De ahí obtenemos la espiritualidad de nuestras vidas, en nuestra relación con el Espíritu Santo. Así que una de las formas más comunes y continuas por las que Dios nos habla hoy día y nos da su aprobación o aquiescencia es precisamente por medio del Espíritu Santo. Y esta es la comunicación espiritual, a lo que me refiero. Si Dios se comunica por el silencio, si Dios se comunica explícitamente por su palabra, también Dios se comunica espiritualmente. Dios se comunica espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Esta es la comunicación espiritual. Pero una pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu? Como dice Romanos 8:16, porque el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Le da testimonio, se comunica el Espíritu Santo con nuestro espíritu. ¿Cómo entonces se comunica el Espíritu Santo con nuestro espíritu? ¿Cómo es esa comunicación espiritual? La voz del Espíritu Santo, como algunos de pronto dicen, es una mera presunción subjetiva de que me habló Dios. Es decir, alguien podría decir, la voz que escuché fue del Espíritu Santo porque Dios me habló que hiciera tal cosa. ¿Es realmente una presunción subjetiva de que Dios me está hablando? Así como existen tantos locos hoy día que hacen sus locuras bajo la declaración de que Dios les dijo lo que deberían de hacer y que les estaba hablando. ¿Cómo puede el creyente realmente distinguir la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo es esa comunicación espiritual que tenemos con el Espíritu Santo? Porque hoy día el Espíritu Santo, hoy día Dios se habla con nosotros mediante el Espíritu Santo en una comunicación espiritual. Bueno, todas estas preguntas que he comenzado a hacer las veremos contestadas en el párrafo de nuestra historia que nos corresponde hoy estudiar. Y al leer esta parte de la historia nos daremos cuenta de que, si ustedes notan y ponen atención, hermanos, a la lectura y a la narración, se darán cuenta que hay muchos detalles en esta pequeña narración. Hay muchos detalles que diríamos saldrían sobrando, pero no, en absoluto, nunca sale sobrando lo que el Espíritu Santo nos comunica. Y como tratando de aclarar precisamente en este párrafo cada parte del viaje y de los personajes, entonces se añade detalles de todo ello. Hay una razón para esto. Hay una razón de que haya varios detalles, tanto en el viaje como en las personas. Y esa razón es la aprobación, o establecer la aprobación de Dios en cada paso que están dando en este ministerio que Pablo y su equipo están desarrollando por primera vez en Europa. Así que vamos a ver algunos de estos detalles. Versículos 11 y 12, por favor, hermanos. Vamos a leerlos juntos, por favor.
versículos 11 y 12. ¿Lo tienen? Sí. Vamos a leerlo, dice. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, esto es muy importante, esta narración, porque ustedes recuerdan que Pablo y su equipo, Timoteo y Silas, están en Asia. Pablo quiere retomar la obra misionera y quiere irse por toda el Asia proconsular, es decir, la parte que Roma tiene gobernada. Se lo impide el Espíritu Santo. Se quiere ir para el norte y te lo impide el Espíritu Santo, y entonces se van hacia la costa, y estando en la costa aparece un varón macedonio que le dice: pasa acá y ayúdanos. El varón macedonio. Macedonia, por supuesto, hermanos, que Macedonia es una parte o la provincia costera de Europa. Así que cuando dijeron ellos, entendimos que Dios nos quería llevar allá y que nos llamaba claramente para que anunciáramos el Evangelio. Entonces comienza Pablo diciendo, más bien Lucas, que es el narrador, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Bueno, ahí zarparon en primer lugar a Troas. Allí habían recibido la visión del varón macedonio en Troas, que les pedía ayuda. Y muchos han especulado quién era este varón macedonio. No se sabe si solamente una representación de un hombre o era realmente un hombre de verdad que después sería convertido. Lo que sí es cierto es que Dios utilizó la figura de un hombre macedonio que estaba representando lo que era la cultura europea. Sobre todo, que era una cultura culta, sofisticada, llena de filósofos, de hombres educados y muy bien refinados, que estaban acostumbrados al pensamiento abstracto y a la conceptualización de ideas. A ese lugar, este hombre macedonio representaba todo ello, donde Pablo iría con el evangelio a romper esa sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios. Así que dieron por cierto que Dios los quería allá, y con esto también entendemos, hermanos, y nosotros hoy día entendemos que Dios en verdad quiere que todos, hermanos, es decir, todos los hombres, de todos los lugares, de todos los estratos y de todas las condiciones, sean salvos. Eso significa la expresión, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No significa que todos serán salvos, sino que todos los hombres de todos los lugares, de todo estrato social, de toda condición, de todo conocimiento, Dios quiere que de todos ellos haya gente salva. Así que entonces salieron de Troas, zarparon. ¿Y llegaron a dónde, hermanos? Samotracia. Samotracia, hermanos, es una isla intermedia entre Asia y Europa. Entre la parte de Asia y Europa, en medio está una isla que se llama Samotracia, y ahí llegaron, y ahí descansaron, y al día siguiente pisaron por primera vez Europa, en el puerto de Neápolis. Este fue un viaje muy, muy importante y trascendente. Y por eso Lucas lo narra de esta manera. Salimos de Troas, donde recibimos la visión, llegamos a Samotracia, la isla intermedia, y al día siguiente salimos rumbo a Europa y llegaron al puerto de Neápolis. Así que el viaje duró máximo duró 2 días. Ese era un excelente tiempo, con inmejorable condición para navegar. Y eso facilitó la llegada de Pablo y su equipo evangelizador a Europa por primera vez. Pisaron por primera vez con el evangelio en aquel lugar. Ahora, ¿por qué digo que fue buen viaje? Bueno, porque el viaje normalmente un viaje así duraba 5 días. Y eso fue lo que hicieron precisamente Pablo en su regreso. Vean, Hechos 20:6 dice lo siguiente: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegando de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. El viaje de regreso duró 5 días, donde nos quedamos allí 7 días. Ahora, la mayoría están de acuerdo
y lo han hecho precisamente cálculos de aquel tiempo, es que este viaje de Troas hasta Filipos es lo que normalmente dura 5 días, pero aquí hicieron 2 días y la razón es que tenían buen tiempo y los vientos les eran favorables. Así que llegaron inmediatamente al lugar donde Dios quería. Ahora, ¿qué viene, hermanos, cuando uno sale de viaje y llega según lo calculado el tiempo, ¿no? Pero cuando de pronto en el viaje uno comienza a ver estorbos y comienza a ver de pronto que hay demoras, uno se empieza a preguntar, ¿realmente debimos haber venido? ¿Realmente debíamos haber estado aquí? Porque cuando las cosas se comienzan a complicar cada vez más. Pero en este caso, hermanos, ellos, por la orden y el mandato explícito de Dios y expedito de que fueran a Europa, su viaje duró 2 días y llegaron pronto. Y qué dicha poder llegar tan pronto al lugar donde Dios quería. Ahora, no es que cuando las cosas van bien, hermanos, quiere decir que esa es la voluntad de Dios. No es eso. No es que cuando las cosas van bien decimos, entonces es la voluntad de Dios porque todo va bien. Y cuando van las cosas mal decimos, bueno, no será la voluntad de Dios. Pero cuando se conjunta, hermanos, cuando se conjunta que estamos haciendo la voluntad de Dios y que hay condiciones y resultados favorables, es un gozo, es una alegría, ¿o no, hermanos? ¿No? Cuando usted emprende algo y sabe que es la voluntad de Dios y está clarificada en su palabra y con ello hay las condiciones favorables para hacerlo, qué bendición, qué alegría. Eso fortalece en mucho nuestra vida y nos conforta y nos dice vamos a seguir y proseguir. Ahora, el objetivo era Filipos, ahí van a ir. Macedonia, hermanos, es la región o la provincia que se ha convertido en una provincia romana. Pero aquí se aclara que Filipos era la primera de las 2 ciudades más importantes de Macedonia. Dice versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y aclara, y una colonia. Y estuvimos en aquellos días algunos días. Ahora, había en la provincia de Macedonia, había 2 ciudades importantes que luego Pablo estableció iglesias allí y le escribe cartas. Está la ciudad de Filipos y está la ciudad de Tesalónica. Son las 2 ciudades más importantes de la provincia de Macedonia. Pero ahí aclara el apóstol, o en este caso Lucas, aclara diciendo que Filipos, a donde ellos iban a llegar y era el objetivo, era una colonia romana. ¿Eso qué significa? Bueno, que la colonia romana tenía todos los privilegios de una ciudad romana. Tenía todas las libertades que pudiera tener siendo una ciudad romana. Ser colonia romana era prácticamente conferirle todos los privilegios a una ciudad como si fuese romana. Así que aquí fue el lugar donde el Espíritu Santo quiso implantar por primera vez el Evangelio para que después, con toda esa libertad, pudiera llegar al resto de Europa. Por eso Pablo puede decir posteriormente que él había llenado todo el mundo prácticamente, incluyendo Europa en primer lugar, del Evangelio, porque se le facilitaron las condiciones, porque la orden de Dios era llegar a Filipos, una colonia romana donde tenían todas las facilidades para predicar el Evangelio. Esta es una comprobación de la aquiescencia de Dios en lo que están haciendo en este ministerio. Ahora quiero que lean versículos 13 y 14. Vean por favor, hermanos. Los primeros convertidos, una mujer y su familia, fueron verdaderamente convertidos. Los primeros convertidos, una mujer y su familia, fueron verdaderamente los convertidos. Ahora, si el viaje para iniciar la evangelización de Europa fue un aliciente y una confirmación de que Dios los quería en ese lugar, ahora entonces veamos a los primeros convertidos, que fue una mujer y su familia, y fueron verdaderamente convertidos. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, lo vamos a ver en un momento. Vean por favor versículos 13 y 14. 13 y 14, por favor, lean. Dice: entonces,
Cuando digo, hermanos, que los primeros convertidos, que fue esta mujer llamada Lidia y su familia, fueron verdaderamente convertidos, uno pensaría que esto es una obviedad. Pero, hermanos, no debemos nunca olvidar que a veces la aparente conversión de una persona es más el producto del convencimiento de los argumentos de quien le está hablando. Recuerden ustedes esa anécdota que hemos ya mencionado en varias ocasiones, de aquel gran predicador de siglos pasados, Spurgeon, que mientras caminaba por la banqueta, otro hombre al frente de él, en la otra acera, también estaba caminando en sentido contrario y venía medio cayéndose ebrio y le comenzó a gritar a Spurgeon diciéndole: Spurgeon, yo soy uno de tus convertidos. Y Spurgeon le respondió: tienes razón, eres uno de mis convertidos, porque si fueras un convertido de Dios, no estarías en estas condiciones. Ciertamente, hermanos, hay mucha gente que se convierte a un grupo, se convierte a una persona, se convierte a un ambiente, pero no se convierten a Dios. Y hermanos, iniciar una obra como lo hizo Pablo con su equipo en Filipos, por primera vez en Europa, iniciar una obra con gente verdaderamente convertida, es una tremenda bendición. Cuando uno inicia una obra en un lugar nuevo y que Dios te dé un convertido realmente de Dios, es una de las mejores cosas que le puede pasar al ministerio que desarrollamos. Es una de las mejores cosas que nos pueden acontecer. Quizás ustedes no alcanzan a comprender esta parte o esta visión de un pastor, por supuesto. Pero cuando tenía yo 17 años, el Señor me llamó al ministerio y obedecí hasta los 20 años. Y cuando me preparé para todo esto y estuve en un instituto y cuando comencé por primera ocasión el ministerio ya en una iglesia donde no tendría absolutamente a nadie junto a mí que me diese instrucciones que tenía que hacer, evidentemente una de las cosas que más fortalecieron mi vida y que alegraron mi vida y confirmaron el ministerio que estaba llevando es el hecho de haber encontrado gente que realmente o fue realmente convertida. Es una de las mejores cosas que pueden pasar en el ministerio. No les voy a decir que no hubo gente falsamente convertida, lo hubo. Y les puedo decir que hubo por decenas de gente falsamente convertida. Pero establecer una base importantísima de gente convertida realmente es darle a uno una confirmación del poder y la eficacia del Evangelio. Y que esto va a garantizar el inicio de la obra de Dios en donde quiera que tú te vayas a mover o Dios te mueva. Así que cuando iniciamos en Ciudad Mante, en nuestro ministerio, Dios nos dio a las primeras personas que se convirtieron y que fueron un aliciente y bendición hasta el día de hoy. Y no olvido el día que después de predicar a un grupito de jóvenes que tenía cercanos allí, en la puerta al final de aquel cuarto donde nos reuníamos y teníamos el culto, estaba un adolescente escuchando, yo lo veía, y cuando salí de ese lugar, de inmediato me abordó, tenía 11, 12 años, y me dijo: ¿cómo se hace eso que usted dice de recibir a Cristo? Y le dije: ¿quieres saberlo? Dijo: sí, necesito saberlo. Y comencé a explicarle. Y hasta la fecha, este joven ya grande, ya adulto, con hijos, sigue siendo alguien que Dios utiliza en la iglesia donde se reúne actualmente. Y sigue siendo un apoyo para mi ministerio todavía, desde lejos. Y lo mismo puedo decir aquí, de los primeros convertidos que Dios nos dio y que fue una señal de confirmación de nuestro ministerio en este lugar. Lucas dice que Pablo predicaba y que una mujer comenzó a escuchar atentamente. Ahora, se dan los detalles de esta mujer y es la cosa que le digo, que de pronto hay detalles muy específicos.
podrían haber dicho simplemente salimos de Troas y llegamos hasta Filipos, pero no, se fue parte por parte en el viaje explicando, porque en ello quería poner en relevancia la bendición de llegar tan pronto a este lugar donde ya tenía Dios esta gente esperándole. Ahora se menciona que Pablo fue precisamente a predicar junto al río en un día sábado. Al parecer no había sinagoga en aquel lugar, o si la había, no estaban reunidas las mujeres ahí, porque las mujeres no podían entrar a las sinagogas. Así que entonces Pablo comenzó a predicar el evangelio a un grupo de mujeres que estaban reunidas allí en el río. Y se nos dice que una de estas mujeres, se nos dan varios detalles de ella, se llamaba Lidia. Algunos piensan que realmente el nombre no era Lidia, sino que era de Lidia, precisamente un lugar cercano. Pero bueno, lo que fuera, era una persona que vendía púrpura, nos aclara. Y lo cual nos deja entender también que esta mujer tenía recursos económicos muy importantes, ya que la vendimia de púrpura era un negocio muy raro, pero también de los más caros y redituables. La púrpura era un tinte que se obtenía de un molusco y se usaba para entintar la ropa, principalmente de gente como reyes, como príncipes, como gente de gobierno, con mucho dinero. Era muy caro, demasiado caro la púrpura. Casi nadie podía comprarla, excepto aquellos que tenían demasiado dinero. Y dice Flavio Josefo que cuando el rey Herodes junto con su corte llegaban, él acostumbraba a vestir a algunas personas cercanas a él de púrpura. Y dice, el ver a Herodes y su gente con un vestido de púrpura era majestuoso. Era algo majestuoso. La gente no podía darse, ni siquiera podía entender lo que estaban viendo. Ese color tan reluciente en la ropa de un hombre. Así que Lidia vendía púrpura. Al parecer, esta Lidia era una prosélita del judaísmo porque dice que adoraba a Dios. Adoraba a Dios, y como no había o no podía entrar a la sinagoga judía, entonces se reunía junto al río, y ahí fue que Pablo comenzó a predicarles. Cuando se dice entre los paganos que una persona adora a Dios en este punto, en los relatos del libro de los Hechos, estamos hablando de gente prosélita judía, es decir, estaban adorando al verdadero Dios, al Dios de los judíos. No eran cristianos, no adoraban a Cristo, adoraban a Dios, a Jehová, a Yahvé, porque era gente prosélita judía. Ahora dice que también estaba oyendo, y que mientras estaba oyendo, y lo hacía de esta manera, el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta. Esta expresión de que el Señor abrió su corazón es una expresión que significa que estaba comprendiendo y estaba asintiendo, es decir, creyendo lo que se estaba predicando. ¿Y cómo sabemos que esta expresión se llama el Señor abrió su corazón? Para que entendiera, comprendiera y aceptara, o comprendiera y pudiera decir, es correcto, lo entiendo, esto es la verdad, porque dice que enseguida se bautizó. Versículo 15. Dice anteriormente, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Así que estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Esta persona creyó, entendió, comprendió lo que la palabra de Dios decía, de tal manera que enseguida se bautizó. Y se bautizó enseguida, ¿por qué? Porque estaban junto al río. Inmediatamente se bautizó. Era como aquel eunuco que cuando Felipe le estaba predicando el evangelio y yendo por cierta agua, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Una persona que cree inmediatamente desea ser bautizada. Ahora, es en esta expresión, hermanos, y esta parte del relato, que necesitamos recordar la soberanía de Dios en la salvación. Esa es la base correcta y adecuada para el trabajo de la evangelización. La soberanía de Dios en la salvación es la base correcta de todo ministerio, de todo pastor que debe evangelizar y hacer la obra misionera. No se dice que porque soy pastor no puedo evangelizar y porque no soy pastor no puedo hacer la obra misionera. Debemos hacerlo, es una obra integral.
Necesitamos recordar, hermanos, la soberanía de Dios en la salvación. Esa es la base correcta y adecuada para el trabajo de la evangelización, porque la salvación no depende de las hábiles estrategias, ni de la habilidad en hablar del predicador, ni en persuadir a sus oyentes. No es una obra humana en ninguna manera. La salvación de una persona no es una obra humana, es una obra soberana de Dios. Esta mujer no podía ser convertida si Dios no obraba en ella. Eso es claro. Todos estaban escuchando, pero el Señor abrió el corazón de esta mujer para que pusiera atención. Así que si Dios no obraba en esta mujer no podría ser convertida. Por esto podemos decir, a la luz de todas las Escrituras, no solamente de este pasaje es un ejemplo nada más, pero a la luz de todas las Escrituras, que Dios es absolutamente soberano en la salvación de una persona. Si eso no fuera cierto, hermanos, entonces nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo. ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede ser salvo? Bueno, porque los muertos en sus delitos y pecados son incapaces de responder a la verdad espiritual que se les predica. Por eso Dios tiene que abrir el corazón de ellos. Dice Efesios 2:1. Vean. ¿Y Él los dio qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora bien, ninguna persona puede venir por sí misma de libre voluntad a Cristo, a menos que sea Dios mismo quien lo traiga. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo en el día postrero. Dios es soberano en la salvación porque ninguna persona puede entender el mensaje del Evangelio a menos que Cristo mismo se lo revele. Mateo 13:11 dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quién lo da? Cristo dijo: yo les doy a ustedes les es dado. Esa es soberanía, y a aquellos no. Dios es soberano en la salvación, porque no es que Dios quiera condenar a los hombres. Estos ya están condenados. Pero lo que Dios tiene es misericordia de quien Él quiere. Eso es simplemente una prerrogativa de su soberanía. Dice Romanos 9:14-16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ahora, en este momento, algunos pensarían: esto es injusto. Y Pablo dice: ¿vas a decir que hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera, lo aclara. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Es Dios soberano en la salvación, hermanos? Lo seguimos predicando y enfatizando. Y es triste, hermanos, cuando la Escritura tan clara y de una verdad tan clara, la gente sigue diciendo que esto es una herejía. Y lamentablemente así lo siguen diciendo. Yo le pregunto: ¿es una herejía decir que Dios es soberano o es una herejía decir que el hombre es soberano? Porque si alguien dice que el hombre es soberano, entonces es un hereje, de acuerdo a las Escrituras. Porque el único soberano es Dios. No hay más. Ahora, una prueba más de que esta es una verdadera conversión es el hecho mismo de que se bautizó. Dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia no rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y reposad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí termina nuestro relato de esta mañana. Y aquí veo una prueba más de que esta es una verdadera conversión. Y la razón es que se bautizó. Ahora, no es, hermanos, que todos los que se bautizan son verdaderos convertidos,
De hecho, vamos a ver un pasaje más adelante que es así. No es que todos los que se bautizan son verdaderos convertidos, pero sí es esta verdad. Todo verdadero convertido siempre querrá bautizarse. Todo verdadero convertido siempre se va a querer bautizar. Y si alguien me dice que se convirtió, pero no se quiere bautizar, entonces está manifestando una conversión falsa. La ordenanza o el símbolo del bautismo solamente tiene valor cuando el signo tiene un significado. No creemos que el bautismo ni la cena del Señor son sacramentos. No son sacramentos, porque no confieren beneficios salvíficos, no los confieren, pero sí manifiestan la obediencia de un verdadero convertido al Señor. Y por ello es que todo el libro de los Hechos está siempre ligado el bautismo con la salvación, como una manifestación inmediata de un convertido. Noten, hagan un pequeño estudio, véanlo cada vez que una persona se convertía y creía, inmediatamente era bautizada. Inmediatamente era bautizada. El hecho de que se bautizara esta mujer con toda su familia indica también que ellos creyeron. No indica un bautismo aceptable de incrédulos, ni tampoco de niños, como algunos quieren suponer en estos pasajes. No, porque de otra forma, si así fuera, si se bautizaran incrédulos o niños solamente porque una persona creyó, como fue precisamente esta mujer Lidia, entonces el símbolo del bautismo no tiene significado. No hay razón de bautizarse. El bautismo no tendría el significado verdadero como lo tiene precisamente cuando una persona cree y luego se bautiza. Ahí cobra relevancia el bautismo. No es un mero acto. Algunos dicen, bueno, ustedes piensan que el bautismo, como la cena del Señor, es un mero simbolismo al cual les daría bien hacerlo o no hacerlo. No, de ninguna manera. Son ordenanzas. Y como son ordenanzas, simplemente significa que la obra de Dios en el corazón de una persona para obedecerle en lo que Él manda se manifiesta bautizándose una vez y observando la cena del Señor cada vez que se hace. Negarse a esto, a estas dos ordenanzas, a bautizarse o a tomar la cena del Señor, manifiesta lo que hay en el corazón de una persona. Así que culminemos esta mañana. El varón macedonio, como dijo alguien, finalmente, hermanos, el varón macedonio, como dijo alguien, resultó ser una mujer. La visión del varón macedonio, pasa acá y ayúdanos, resultó ser en la primera mujer convertida. No es que fuera una mujer, pero lo que representó el llamado de este varón macedonio fue precisamente en la primera persona convertida en Europa, que fue una mujer. Por esto podemos decir que Dios llevó a Pablo a Filipos para que predicara a alguien a quien ya el Señor había estado llamando. Solamente era necesario que oyera el Evangelio y que esta persona estuviera atenta y creyera, porque Dios es quien estaba abriendo su corazón. Así que, hermanos, el ministerio de la palabra comienza siempre con predicar el Evangelio, y Dios va a confirmar ese ministerio, el que yo o los pastores de este lugar y el que tú o los líderes de este lugar hacen. Dios va a confirmar el ministerio de nosotros cuando las personas empiezan a ser salvadas por la predicación de la palabra. De otra forma, hermanos, un ministerio sin conversiones es solamente un trabajo de proselitismo, y que en última instancia lo que produce son falsas conversiones. Por eso, hermanos, es que nunca podemos desdeñar el hecho mismo de que predicar el Evangelio es una obra soberana de Dios, pero quien tiene que predicarlo somos nosotros. Y nunca podemos quedarnos simplemente en el proselitismo de gente que dice que ya
es cristiana y comenzar entonces a discipularles, a traerles, a invitarles. Busquemos a esas personas que Dios está llamando. Busquemos, comencemos a propagar el Evangelio, porque quizás hay personas que Dios va a abrir su corazón para estar atentos a lo que decimos. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar, por favor. Señor, en esta mañana una vez más delante de ti, pidiendo en primer lugar, Señor, perdón a nuestras vidas porque quizás, Señor, hemos desdeñado el hablarle a las personas de Jesucristo. Y muy probablemente nos hemos enfocado en gente de otras iglesias, en gente que dice ser cristiana. Y está bien, Señor, que podamos hacerlo porque tenemos que predicar el Evangelio a todos. Pero en aras de esa condición, Señor, hemos dejado de evangelizar a las personas que abiertamente no creen en ti. Y queremos suplicarte, Señor, que reavives ese deseo evangelístico en nosotros. Que nos ayudes, Padre, a que podamos observar en cada persona, en cada gente a nuestro alrededor, en el trabajo, en el vecindario, donde nos desarrollemos, Señor, que podamos observar a esa gente que no cree en ti y podamos darle la palabra del Evangelio, que es poder de Dios. Y si te ha placido a ti salvarle, Señor, abrirás su corazón. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos y confirma la labor que estamos haciendo a través del esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos también, Señor, en llevar el Evangelio de Jesucristo, el único y verdadero Salvador. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie por